¿Qué pasa por su mente cuando piensa en ti? El tarot nos cuenta lo que nunca te ha dicho, tu persona especial y lo que realmente desea contigo. No te quedes con la duda y quédate hasta el final de esta nuestra tirada interactiva del día de hoy. Bienvenidos, yo soy Gaba de Gaba Tarot Oficial. Gracias por acompañarnos estos minutos. Es momento, ya sabes cómo funcionan las tiradas interactivas, es momento de que conectes con uno de estos mazos. Esta lectura es muy pero muy especial porque es una tirada que nos va a hablar del adentro, de lo que tú sientes y de lo que tu persona especial siente. Esta es una tirada con 3 tarots. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar única y exclusivamente los 22 arcanos que ya seleccioné de cada mazo. Los arcanos mayores nos hablan muchísimo del interior, así que vamos a empezar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Selecciona el mazo correspondiente por número, ya sea el 1, el 2 o el 3, o trata de conectar también con la energía de los colores y el diseño que tiene el mazo por su parte de atrás. Y escríbelo aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, ¿estás listo? Vamos a empezar. Si tú conectaste con la energía del número 1 o conectaste con el diseño gariboleado y vintage que tenemos aquí, vamos a empezar con tu lectura, mi queridísimo solecito. Vamos a sacar 6 cartas que nos van a hablar de lo que sientes inconscientemente, de la situación actual de esta conexión y de lo que siente y piensa y quiere la persona especial. Vamos a empezar. A ver, tenemos aquí número 1, número 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues en general se ve muy bien esta conexión, déjame te lo digo. Vemos muy buenos arcanos, muy positivos. Vamos a empezar. ¿Qué piensas tú de esta relación? Bueno, pues el tarot nos indica que te gusta muchísimo estar en conexión con esta persona porque te sientes fortalecido, sientes que puedes ser tú, sientes que eres aceptado, sientes que ahí te sientes como bien, como que te fortalece, que te ayuda a crecer, como que te exige ser la mejor versión de ti mismo. Te sientes tranquilo y te sientes estable en esta relación. Estén o no en relación, la conexión te hace sentir muy bien. Si están conectados y no hay una relación, te sientes como con el poder y toda la capacidad de lograr conquistar a esta persona. Sientes que estás encaminado a eso y que vas a ir por el objetivo de obtener el amor de tu persona especial. Estás tranquilo, te sientes confiado y en realidad te sientes como muy bien, muy capaz. Ahora, la situación actual de la pareja, sin explicar, porque el tarot no nos está diciendo si están conectados o no, la situación actual es que puedes seguir hacia adelante con tus planes. Si estás en relación, puedes seguir avanzando hacia un compromiso mayor porque esta persona está bien contigo, están equilibrados, están conectados con la misma energía. Te siento como que las dos personas jalan parejo y esto va a avanzar hacia donde tú quieres, mi querido solecito. La tendencia hacia el futuro, si tú continúas como avanzando, se ve un poquito incierta. La rueda de la fortuna nos indica que va a ser lo que tú quieras de esta relación, porque no hay como certezas. En realidad, aquí lo que veo es que el avance de esta relación va a depender mucho
de lo que los dos pongan en ella, de lo que los dos apuesten, de lo que dos personas se esfuercen. Si este carro se desequilibra, si las energías de alguno o del otro se desequilibran, ahorita están muy balanceadas y ahorita veo que hay posibilidades de que avance, pero si se llegan a desequilibrar y alguno pierde el camino, la visión, o llegan a tener algún tipo de diferencia en lo que desean, entonces pues puede detenerse el avance de la relación y podría parar ahí. Entonces esto va a depender completamente de ustedes. La rueda de la fortuna nos dice que no hay un futuro cierto para esta pareja porque simple y sencillamente depende de ustedes dos y de cómo cuiden la relación. ¿Qué piensa la persona especial, mi querido Solecito? Tu persona especial sobre esta relación piensa que puede liderarla. Esta persona puede ser un poquito controladora, quiere serlo, tiene y se siente encaminado a hacer como un poco su voluntad en esta relación, en esta conexión. Quizá tú no has puesto demasiados límites, quizá no le has dejado ver hasta dónde es correcto que apriete el paso, pero él o ella sienten que tienen como la sartén por el mango y que tú estás ahí para un poco pues darles gusto y cumplir sus caprichos. Ellos se ven liderando esta relación y controlándola un poco. Ahora, no lo veas como por el lado negativo, yo te estoy advirtiendo qué piensa tu persona especial. Piensa prácticamente que está muy cómodo porque puede liderarte. Si tú no consideras que sea esto negativo, si a ti te gusta que te lideren, que te digan por dónde ir, si es lo que tú estabas buscando, pues adelante, celébralo, disfrútalo. Si no, ten cuidado de hablar y de poner tus límites. ¿Y qué siente la persona de esta relación? Obviamente, como está sintiendo que puede liderar, que él tiene la sartén, él o ella tiene la sartén por el mango, estén en relación o no, recuerda, si solamente hay una conexión y tú estás buscando que esta persona te dé su amor y tú estás intentando o interesado en que esta persona esté a tu lado, pues ojo, también ahí pudiste haber ya dado tanto de ti, que a lo mejor esta persona se siente como muy en control de la situación. Ojo, no es necesariamente bueno o malo, tú evalúa conforme a lo que te estoy diciendo, pero lo que te dice esta carta sobre lo que esta persona siente en realidad mucha felicidad, mucha gratitud, mucha alegría de que tú estés en su vida, ya sea buscando su amor o bien pues ya en una relación. Eres el sol de su vida, eres quien le motiva a levantarse todos los días. Siente una gran ilusión con respecto a esta conexión y en general se ve pues muy bien aspectado todo lo que tenga que ver con ustedes dos, con el estar juntos. Esta persona te quiere, te valora, le haces muy feliz. Solamente ten cuidado con esta cartita que puede ser como de muchísimo liderazgo, de llevar como la sartén por el mango. Te repito, la relación a futuro se ve como que dependiendo de cada uno de ustedes, del equilibrio que logren. Por el momento puedes seguir avanzando en esta conexión, se ve bien aspectado. Lo que tú piensas y sientes, bueno, pues te sientes poderoso, te sientes fuerte y te sientes... piensas muchísimo en esta persona, es una persona muy importante. Piensas que nadie o recientemente nadie había conectado de esta manera contigo, pero en general te veo tranquilo conectando con esta persona, mi queridísimo Solecito número 1. Ahora, en general la energía de la lectura la siento muy positiva, te veo inteligente, te veo siendo estratégico, veo como en tu persona especial muchas energías de materialización, como que tú estás un poco en el plano onírico, como soñando o fantaseando mucho con esta persona. Te veo muy mental, te veo que estás soñando o demasiado ilusionado, pero esta persona es mucho más práctica, Esta persona es mucho más... tiene una tendencia más a realizar sus sueños, a realizar
las cosas, aterrizarlas y por eso la veo como más controladora, porque ella como que aterriza. Tú estás soñando, estás mucho más ilusionado, pero en general veo como una energía bien equilibrada entre la inteligencia y la fantasía en el futuro y el presente de esta relación. Veo que están en general muy bien encaminados y esta es una relación que puede funcionarte, mi queridísimo solecito. Vamos a dejar hasta aquí la tirada número 1 y vamos a empezar con la número 2. Si tú elegiste el número 2, el mazo número 2, vamos a empezar a barajear y vamos a ver qué es lo que tu persona especial siente por ti y vamos a clarificar algunos de esos sentimientos que tienes ahí de manera inconsciente. Vamos a empezar y vamos a seleccionar 6 cartas para esta tirada, ¿de acuerdo? Vamos a sacar una de arriba, una de abajo, una de arriba y una de abajo, una de arriba y una de abajo. ¿Estás listo? Ay, yo sí. Vamos a voltearlas. Solecito, vamos a voltear. Ok. Wow. Ok, wow. Están un poquito bipolares tus energías en esta lectura. Fíjate que te siento como no muy seguro de la conexión y a tu persona, si bien la siento mucho más segura, también hay una energía muy dual, igual en el presente y el futuro de la relación. Permíteme decirlo, no lo veo mal aspectado, vamos a empezar a leer y a interpretar estas energías, pero en realidad hay algo como de desbalance, no desbalance, vamos a ponerlo en otra forma. Veo un poquito de bipolaridad, como que se van a los extremos, tanto tu persona especial como tú en esta conexión. No sé si están en relación, pero sí veo que hay una conexión muy poderosa. Mira, lo que tú piensas, te salió sobre lo que tú piensas, es como la carta de la transformación, como el cambio de estar en una situación a otra. Como que para ti esta relación significa pasar de un estatus a otro. Es decir, o estás soltero y para ti esta soltería ya es algo completamente insoportable y el conectar con esta persona para ti, más que el valor de la persona, es el valor de tener una relación y transformar tu vida de soledad a estar en pareja, pues aguas ahí porque podría no ser necesariamente que valores la relación por la persona con la que estás, sino que más bien te sientes, perdóname, es que estoy moviendo aquí la luz, te sientes como muy enfocado a simple y sencillamente tú cambiar tu situación a través de esta persona y lo que te pueda traer la persona en sí y no necesariamente el valor que tú le das. Entonces aguas ahí porque tienes que profundizar y meditar sobre tus pensamientos y las intenciones reales que tienes, porque parecería que te urge un poco que tu situación se transforme. Ojo, para algunos, comenten aquí si les resuena, para algunos esta situación podría tener mucho más que ver con una relación ilícita. Están en un triángulo amoroso y quieren dejar a la persona con la que están, pero eres quizá de ese tipo de personas que no suelta una relación hasta que asegura la otra. Entonces podría también ser que estás usando a esta persona para agarrarte de ahí y por fin dejar una relación previa que no te está haciendo feliz. Aguas ahí, yo no soy nadie para juzgarte, mi solecito, solamente pues piensa si esta es la mejor manera y si es justo para ti y para la otra persona terminar una relación si solamente porque llegó alguien nuevo. Ten cuidado. Ahora, ¿qué sientes? Mira, vuelve a salir lo mismo.
La carta de la muerte es la carta de transformación, pero nos habla de que quieres transformar algo en tu vida, quieres seguir avanzando, quieres dejar lo viejo atrás y nos sale el carro, está hablándonos de tus sentimientos, tú quieres seguir adelante, tú quieres avanzar en tu vida, tú quieres dejar algo atrás. Puede ser, como te lo dije, que tú veas en esta posible relación o en esta conexión la posibilidad de dejar algo atrás, algo que no te gusta, de transformar tu vida y avanzar. Pero ojo, estas cartas de transformación y de avance, mi queridísimo solecito, y te lo digo con todo mi cariño y con todo mi respeto, no deberían estar ancladas a una persona, sino es algo que tú deberías estar resolviendo en tu vida para ti y por ti mismo. Dime si esto te hace sentido. Sin embargo, esto es lo que yo veo. Inconscientemente tú ves en esta persona la posibilidad de transformar, de cambiar de un estatus a otro, a lo mejor de salir de la soltería, a lo mejor de que sea una persona que te ofrezca ir a vivir juntos, un cambio de casa, una mejora económica. Ojo, ten cuidado ahí, porque podrías estar usando esta conexión para cambiar algo que tú deberías estar cambiando para ti, mi querido solecito. Ahora, ¿cómo veo el presente de esta relación? En el presente esta relación te está generando muchísima ilusión, solecito. Tú estás poniendo todas tus esperanzas en esta persona, en esta conexión o en esta relación. Puede ser que ya la tengas. Entonces tú estás poniendo todas tus esperanzas, todas tus ilusiones. Repito, y tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo acá. No solamente son ilusiones románticas, sino las ilusiones de toda una vida, de un trabajo que a lo mejor tú no estás haciendo por ti mismo. Estás poniendo muchísimo peso en esta posible conexión o en esta relación. Crees que esta conexión te puede resolver un montón de cosas de tu vida y pues pon atención ahí. Hay esperanzas de que esta conexión, si no están juntos, se dé. Y pues es por mucho la energía que tú le estás poniendo. Ahora, la tendencia al futuro. La tendencia al futuro es que sí, esta relación o esta conexión va a avanzar, tiene posibilidades de que conecten y que se arme una buena relación y también de que esta relación continúe. Ahorita vamos a ver por qué y ya empiezo a intuir un poco la energía de los arcanos del lado de allá, que es cuando vemos la energía de la otra persona. ¿Por qué? Porque sí va a avanzar, pues porque básicamente esta persona está poniendo muchísimo de su parte. Eres muy importante para esta persona y pues nada más te pide el tarot que en el futuro avances no tan a ciegas, justo. Mira, el loco, el arcano mayor del loco, nos indica que el futuro avanza, pero fíjate, hay un vacío. En el futuro te ves bien, pero te pide, por favor, que hagas conciencia de todo esto que no estás viendo, mi querido solecito, porque podrías avanzar en esta relación sin hacer conciencia y podrías llevar esta relación a un abismo. Se ve un buen futuro, pero no se ve un futuro a largo plazo mientras tú no te hagas consciente de esto y lo trabajes. Es importante que trabajes en lo que tú debes resolver, porque si empiezas a poner todas tus ilusiones y todas tus esperanzas en la relación, pues literal, pues condenarla, ¿sabes? Como que a un futuro corto, porque pues tú al poner todo tu plan de vida en una persona, empiezas a presionar, empiezas a sabotear, empiezas a querer controlar y podrías terminar por destruir la conexión o la relación dependiendo en cómo se encuentren según me estés escuchando. Mi querido solecito, ahora, ¿qué es lo que siente y qué es lo que piensa tu persona especial? Lo que piensa, él o ella te ven como su mundo, como su vida, como que se ganaron la lotería. Ellos, estamos hablando de ellos porque estamos hablándole a un colectivo, pero tu persona especial te ve como que se ganó la lotería contigo.
Ahorita te ve como niño con juguete nuevo, está muy, muy, pero muy atraído a ti, te valora y siente que puede ser la persona que estaba esperando. Esto es lo que piensa, piensa cosas muy positivas de ti, te valora muchísimo, piensa que se ganó la lotería, piensa, si no están en relación aún, piensa que puede ser una persona que le complete. Piensa que si la relación se da, va a ganarse en verdad la lotería contigo. Así que si tú no estás terminando de conquistar o concretar esta relación, puedes seguir adelante porque esta persona te valora muchísimo. ¿Y qué siente? Bueno, aquí voy a hablarte de cosas intensas, mi queridísimo solecito. Tenemos el arcano del diablito, Satanás, el diablo. Bueno, esta no es una carta nada negativa. Te voy a hablar en este momento de que voy a tratar de no mencionar palabras que YouTube nos puede banear, pero básicamente esta persona se siente súper atraído a ti, levantas todos sus instintos, está súper enganchado, ya sea en la parte íntima, hablo de instintos básicos animales, o también puede ser que tiendan a tener, esta persona tienda a generar un vínculo muy codependiente, ¿eh? Veo aquí, el diablo nos habla o de un vínculo sexual importante, o más bien de una tendencia a la codependencia de esta persona. Entonces, ya sea íntimo o emocional, esta persona realmente se va a hacer sumamente adicta a ti. Vas a ser una persona muy importante para ella o para él. Y entonces, en este sentido, como veo a la persona con la que estás tratando de conectar o con la que ya tienes una relación, y dime, tú lo sabes claramente, querido Sol, siento que esta persona está muy enganchada o tiene la tendencia a engancharse muchísimo. Entonces tú, que traes como inconscientemente pues esta sensación de que vas a usarlo o a usarla, a utilizar esta relación, este vínculo, esta conexión para avanzar algo en tu vida, pues probablemente ahí se ve un poquito desequilibrada la conexión. Hay un poco de, inconscientemente probablemente, y no voy a juzgar, hay un poco de que tú lo estás usando o como para resolver temas de tu vida financiera, profesional, social, y esta persona te ve como algo muy grande y tiene tendencia a ocuparte también para obtener pues temas que no ha trabajado, porque tiende a vincularse de manera muy codependiente o muy dependiente. Entonces aguas ahí. Puede ser una relación que genere un vínculo súper intenso, pero tiene rasgos de cierta toxicidad. Entonces pon atención, trata de hacer consciente estas cosas y trabaja en ti. Si ya estás con esta persona, está bien, no la dejes, trabaja en ti mientras estás con él, con ella. Sé consciente de que sí hay una esperanza muy grande, te puede traer mucha luz, pero si quieres un futuro a largo plazo, el loco no es una buena carta. No es mala, porque sí tienen futuro, porque los dos están ahí, pero o tienen la posibilidad de generar una conexión y una buena relación, muy intensa, repito, pero si no hacen conciencia ambas partes de que no están del todo muy claros de cómo cada quien está tomando la relación y en qué necesidades están cubriéndose el uno del otro, pues y no trabajan en sus cosas, pues esta relación va a ser muy intensa, pero va a ser a corto plazo, intensísima, un poquito tóxica, y vas a terminar diciendo, es que me usó, y tú igual, ¿no? Haz conciencia de esto, mi querido solecito, y tu relación va a trabajar y a funcionar también a largo plazo. Ahora sí, vamos a ir con los solecitos que seleccionaron la lectura número 3. Vamos a empezar a mover las energías para ver qué nos dice el tarot respecto a tu conexión, mi querido Sol. Vamos a empezar. Vamos a sacar 6 cartitas y vamos a ver
qué nos van a decir. Vamos a dejar el mazo por acá y vamos a empezar a voltear. ¡Wow! Ay, nos faltó una. ¡Wow! 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 Ok, te voy a leer lo que veo en general. Te veo muy práctico, muy práctico, muy materialista, muy racional, y a tu pareja muy espiritual. Entonces, por ahí ya empezamos con un poquito de desequilibrio. Es una persona muy inteligente, muy intuitiva, mágica, etérea, espiritual completamente. Y dime si no es así. Te veo a ti completamente material. O sea, eres una persona práctica, muy estructurada, muy cuadrada. Y tu persona especial es una persona intuitiva. Incluso de esas mujeres o hombres que dicen o que son como brujos, ¿sabes? Que te dicen, nada, yo soy la bruja. Seguramente por ahí tu persona especial está, o tu persona especial. Te salió muchísima magia en tu persona especial. Y el futuro y el presente se ven bien. Vamos a ver. No veo un futuro a largo plazo. Veo que podría ser una conexión o una relación intensa. Pero vamos a ver qué tienen que hacer consciente. Porque sí hay una posibilidad muy importante para ustedes. Pero cómo vas a trabajar para que esta conexión dure mucho a futuro es lo que vamos a ver. Mi querido número 3, bueno, ¿qué piensas? Tú eres una persona súper controladora. Tú eres líder por excelencia, mi querido solecito. Tú eres una persona que le gusta tener el control de las situaciones. Tú eres una persona que le gusta que le hagan caso, que también que se cumpla un poco su voluntad, ¿sabes? Eres una persona muy voluntariosa, un poquito berrinchuda, a lo mejor que te gusta salirte con la tuya en muchas situaciones. Y esa es una energía que intuyo mucho en este momento. Y tú lo que piensas sobre esta relación de manera inconsciente quizá, o lo que tienes racionalizado en tu mente, es que esta persona está aquí para cumplir tus expectativas y tus sueños, sientes inconscientemente que esta persona es como parte de ti. No la ves como un individuo ajeno, solo y propio y digno de tener sus propios deseos. Tú consciente o inconscientemente sientes que tu pareja está para hacer tu voluntad y acompañarte a todos lados, y ir, venir, bajar. Vamos con tus amigos, sí. ¿Qué planes quieres? Esto, pues vamos. A lo mejor tu pareja es una persona sumamente tranquila, sumamente pasiva, que no tiene como muchos intereses personales, o es muy capaz de dejar lo que ella desea de lado para cumplir con tus voluntades. Entonces nada más ten cuidado ahí, porque podría estar abusando. Racionaliza mucho y es muy consciente que estás en una relación donde el otro es una persona, no un objeto, no una posesión, y que el otro también tiene deseos, y que el otro también tiene necesidades. Pregúntate un poco cuáles son sus necesidades, mi querido solecito. Lo que sientes en esta relación, y mira, tiene muchísimo que ver con esto, es que eres el rey, es que tienes el poder y el dominio, el control total. Sientes que esta relación te sientes muy bien estructurado, sientes como que esta persona te permite disfrutar de cierto poder. Te sientes como que estás como pez en el agua, porque esta persona te sigue para todos lados, hace tu voluntad, cumple tus berrinches, y tú te sientes, mira, feliz. Aquí hay algo importante que decir sobre el emperador. Es un muy buen arcano. Indica que te sientes estable, que te sientes feliz, que te sientes capaz de todo al lado de esta persona. Pero hay un giro un poquito tóxico del emperador. Es que eres muy reactivo. O sea, tú tienes la espada desenvainada. A la mínima provocación de tu pareja, eres capaz de gritar, de lastimar, de salir a pelear con él. ¿Por qué? Cuando no se cumplen tus deseos, cuando no te sigue, cuando estás muy dispuesto a pelear,
cuando esta persona no hace tu voluntad, mi querido solecito. Ten cuidado porque estás maltratando, eres muy reactivo, eres muy práctico, eres muy racional y de pronto no piensas para ir hacia tu pareja atacando cuando tu pareja no cumple con tus expectativas. Si esta no es una pareja, esta conexión igual, te veo como que estás como muy práctico, sientes que esta persona va a hacer lo que tú quieras, estás tratando de controlar la situación para que esta persona se deje querer, te diga que sí, te acepte y tome tu amor, pero a la mínima provocación, al menor desplante, aun si hace una mirada fea, rara, si no te contesta, estás muy dispuesto siempre a hacer berrinches. Ten cuidado porque eso podría dañar la conexión si aún no es una relación, queridísimo solecito. Ahora, ¿cómo se ve en el presente esta situación, conexión o relación? Si ya están en una relación, aparentemente se ve todo tranquilo, todo en paz, todo en calma, por ahora. Por ahora. Si tú estás apenas conociendo a esta persona, probablemente tus berrinches los estés guardando, no los estés haciendo, pero en tu casa, cuando no te contesta cuando tú quieres, empiezas a hacer entripados. Haz muy consciente esto. Esto, si aún la conexión no es real, aún no sucede, ten cuidado porque observa mucho tus reacciones cuando esta persona no te contesta en el minuto. Observa tus reacciones cuando esta persona no hace lo que tú esperas. Ahí te vas a dar cuenta de la energía que debes cambiar. Obsérvala, dime, escúchala y haz conciencia de lo que te dice sobre ti mismo y trata de cambiarlo, porque ¿sabes qué? Por ahorita se ve bien encaminada la conexión, la relación se siente en paz. Sin embargo, pues sí hay un futuro, ¿no? Esta persona va a conectar contigo aún cuando tú tienes estas energías muy prácticas y muy fuertes, muy intensas, van a conectar, pero, o sea, sí hay un futuro, se ve bien a futuro, pero el futuro podría ser corto. ¿Por qué? Porque sus energías no son similares. Podría seguir avanzando, pero al poco tiempo podría tornarse un poquito tóxica esta relación o podrían empezar a salir diferencias y podría tener fin o caer en un abismo esta conexión. Así que a futuro, sí les veo futuro, pero en el corto o mediano plazo. Si quieres que este futuro sea un poquito más largo, sea para largo, sea algo importante, trabaja en estas energías de control, mi querido solecito. Ahora, vamos a ver a tu persona especial. Te lo dije al principio, esta persona es muy espiritual, es mágica. Es una persona por la que de verdad debes darle gracias al cielo, porque es una persona muy, muy conectada consigo misma. Sobre lo que piensa esta persona de la conexión, esta persona en este momento piensa que tú le ayudas a conectar espiritualmente, piensa que le vienes a poner un reto que le hace conectar, piensa que estás destinado por el universo, piensa que eres una bendición, te ve de la manera más profunda y más espiritual posible, siente que eres la persona que ella manifestó o que ella pidió al universo. Entonces, para esta persona eres muy, pero muy especial, pero te ve con unos ojos muy espirituales. Entonces, veo una clara discordancia entre la manera en que tú la ves y la manera en que él o ella te ve a ti. Ahora, en lo que siente que tú lo haces poderoso, sientes que contigo puede y es capaz de generar magia. Esta persona sí te ve a futuro, esta persona sí te quiere en el futuro. Sin embargo, pues tienes que mantenerte un poco al equilibrio, o sea, tienes que equilibrar esta fuerza práctica y racional, material, con la de tu persona especial, porque el mago hace magia y materializa, usa su inteligencia para materializar, pero esta es una carta también muy, pero muy espiritual, que nos habla de poder, de visión, de que esta persona sí quiere algo contigo para largo, pero por la diferencia de energías
yo siento que no hay mucho futuro a menos de que tú conectes con la energía de tu persona especial. Esta persona te quiere, te cuida. Si la relación aún no es, si solamente hay una conexión, esta persona se siente muy atraída por tu energía, porque siente que lo complementas, porque esta persona sí vive mucho en lo espiritual y te ve como alguien racional que le puede ayudar como aterrizar sus planes y sus sueños, como que tú eres lo que ella esperaba. Pero ten nada más cuidado con estos aspectos. No son malos, queridísimo Sol. Eres líder, eres capaz de aterrizar los hechos, eres poderoso. Simple y sencillamente quita los aspectos negativos que son los de la guerra, los del pleito, los del berrinche y los de ser demasiado egoísta. Quítalos y van a poder estar juntos a pesar de ser personas tan diferentes en cuanto a energías. Mi querido Solecito, dime si esta lectura resonó contigo. Dime si es así como tu persona, como la ves, como la percibes. Y pues no me queda más que despedirme agradeciéndote muchísimo estos minutos. Gracias por tus comentarios. Hazme saber si esta lectura te gustó y espero verte muy pronto. Por favor, danos like, comparte esta lectura con otras personas, compártela con tu persona especial y dile qué te parece esto. Trabajemos en lo que nos salió, si es que están en una relación. Si no, pues te invito simple y sencillamente a comentar aquí abajo lo que esta lectura te pareció. Y pues nada, suscríbete al canal y activa la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video. Nos vemos.